qué crees que está considerando el gobierno mexicano tomando una posición como la que hemos visto y estás comentando? Pues mira, a mí me parece muy lamentable, me parece bien la postura del presidente que sigue defendiendo la no intervención, es decir, los principios de política exterior estipulados en el artículo 89 de la fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero me parece que Marcelo Ebrard olvida que cuando Estados Unidos cerró el acceso a vacunas, Sputnik V estuvo disponible. De hecho, hasta hizo una gira y se encontró con Sergei Lavrov en Rusia, en donde fue recibido. Los presidentes de Rusia y de México tuvieron una llamada en donde se acordó 29 millones de vacunas. Marcelo Ebrard ignora, al evitar llamar por su nombre neonazis a los grupos que han estado haciendo apología del odio en esta región de Ucrania, y al referirse nada más a una condena a Rusia, que además casi parece una petición express de la embajada de Ucrania. Me parece que le falta equilibrio al asunto, porque para que haya un baile se necesitan dos, y la verdad es que Ucrania se ha prestado con bastante ligereza a provocar prácticamente a Rusia. Muchos me preguntan, oye, pero ¿por qué dices que provoca Ucrania a Rusia si no le hizo nada? No le hizo nada, más hay como 14,000 muertos en 8 años, nada más se niega a condenar el nazismo y el fascismo en todas sus formas de manifestación. Y la otra cosa interesante es que el 16 de febrero, el 20 de febrero, cuando se suponía que se iba a dar el bombardeo que se dio 4 días más tarde, las Fuerzas Armadas ucranianas arreciaron los ataques y violaron los altos al fuego, arreciaron los ataques en el Donbass. En ese contexto me parece que está la hipótesis, la premisa de la provocación, y me extraña, de verdad lo digo con mucho pesar, me extraña que Marcelo Ebrard, el canciller, que parecía que tenía buenas tablas, de pronto parece más sesgado y más subordinado al discurso que Anthony Blinken le interesa en el hemisferio occidental, en América Latina. Oye, Jesús, ¿consideras que con este conflicto, hablando de los intereses estadounidenses, también de la postura en México, consideras que este conflicto le da la oportunidad a la Casa Blanca de revertir la muy mala opinión que tiene y sus bajos índices de popularidad? Fíjate, Juan, estaba yo escuchando en Telemundo una cobertura bastante chafa, bastante parcial, bastante débil y carente de sustento, en donde decían que Putin estaba provocando un conflicto internacional porque le faltaba apoyo y quería legitimarse. Cuando nosotros observamos que Putin tiene el 72% del respaldo popular y en la Duma tiene 75% de mayoría de congresistas, pero que Joe Biden empezó su administración con 57% y bajó estrepitosamente en 12 meses a 41%, que no tiene una mayoría clara en el Senado, en donde tiene que recurrir a la vicepresidenta con el voto de calidad, y que además 2 senadores demócratas no han acompañado el sentido de los votos del Partido Demócrata, y que en el Congreso esa mayoría está bastante chata. Uno se pregunta con tantito sentido común, ¿quién le hace falta legitimarse? ¿Y quién llamó asesino a quién sin justificarlo? ¿Quién ha estado enviando toneladas de armamentos a la frontera del otro? ¿Quién tiene 200,000 soldados y casi más de 750 bases? Y entonces ahí se responde uno de dónde estaba la necesidad de legitimarse a través de un conflicto. A mí lo que me parece, Juan, que Joe Biden, sin querer, también se está dejando arrastrar a una vorágine del complejo militar e industrial de Estados Unidos, que buscan el lucro económico, que buscan asegurarse unas ganancias multimillonarias, porque no hay que perder la pista al dinero. Pero ojo con esto que voy a decir, el que están cercando a Rusia, si lo hacen entrar en una debacle económica, como lo están intentando con todo, Europa se va a ir a esa debacle, y si se va a Europa estamos en un proceso de interdependencia complejo. La inflación también se va a disparar, y entonces Estados Unidos no va a resistir llegar al 10% de inflación, como parece que pudiera ser si esto dura por lo menos un mes, y ahí se acabó el sueño de reelegirse del Partido Demócrata. Ya casi nos tenemos que ir, pero quisiera volver rápidamente para cerrar, Jesús, sobre el tema de la posición de México. Es decir, desde mi punto de vista, la posición no va hacia las consideraciones de la naturaleza del conflicto, tanto como la ofensiva bélica. Es decir, va directamente al punto de que se resuelva de otra manera. En este momento la ofensiva está por parte, digamos, si uno ve en términos de fuerzas, por parte de Rusia, pero también México se distancia de la posición de que eventualmente la OTAN pudiera hacer otra ofensiva bélica. Es decir, se mantiene dentro de los márgenes que siempre ha defendido.
Y te pregunto, o sea, quisiera como llegar al punto de, porque qué salidas, o sea, frente a lo que ahorita estamos viendo, como que qué salidas puede haber en una desatada ya lucha de fuercitas que tenemos enfrente y que, no sé, o qué piensas tú, ¿habría una salida posible en este camino? Me parece que no es una lucha de fuercitas, sino de fuerzotas, de las fuerzas más impresionantes que tenemos en este momento. Y dos, mira, el presidente López Obrador decía en la mañanera que invitaba al diálogo y que este problema se resolviera por el diálogo. Pero a Rusia le cerraron todas las salidas diplomáticas y no le quisieron respetar una sola garantía. Es que eso es bien importante no olvidarlo. Sí. Y dos, el tema de la nazificación ucraniana y que lo haya manifestado en Naciones Unidas con un voto en contra de condenar, no es cosa menor. Aunado a eso, me parece entonces la pregunta, ¿qué debería hacer México o qué posición debería defender? Está bien que México defienda las agresiones, está bien que México se pronuncie por la solución pacífica de controversias porque eso es coherencia con su propia constitución, pero me parece que cuando hace críticas de condena, debería mandar condenas hacia los dos lados y después invitar a los diferentes actores de este baile a guardar la calma y a pegarse al marco jurídico internacional. De acuerdo.